Bueno, mientras se van sumando los que se van a ir agregando, bienvenidos a la masterclass El puente entre generaciones. Eh, Somos Leonardo Glickin, fundador de CAPS Consultores y fundador de Steam Groups, y Yael Iskovich, directora de Steam Groups. Somos de dos profesiones de origen diferentes. Yo soy abogado de origen y él es psicóloga y tiene un máster, una maestría o ¿cómo se llama lo tuyo? Y a él, profesional, Psicología organizacional, así es. perfecto. Pero es un máster lo tuyo, ¿no? Sí. Bien. Bien, y este tema que tiene que ver con las generaciones es un tema clave en el desarrollo de todo nuestro trabajo en la consultoría con empresas familiares. Digamos que durante muchos años nosotros trabajamos el concepto del pacto entre generaciones. Claro, yo soy de origen abogado y lo habitual para un abogado es tener o un conflicto o un pacto, un acuerdo. Entonces el concepto era el pacto entre generaciones. ¿Y qué es lo que supone la palabra pacto? Lo que supone es que hay que personas con intereses a veces diferentes, con posturas a veces diferentes, y llegan a un acuerdo. A veces, en los casos más difíciles, más distantes, es un acuerdo de coexistencia para poder seguir coexistiendo en una misma sociedad. A veces un acuerdo de convivencia, que significa estar mucho más cerca, poder convivir, poder vivir juntos. Y a veces es un pacto de sociedad para poder complementarse, para poder juntos mirar un horizonte compartido. Pero este concepto del pacto implica necesariamente que cada una de las partes está en un lugar diferente y hay que llegar a una suerte de justo medio. Eh, Ambos tienen que ceder de alguna manera para poder llegar a una solución que resulte complementaria. Pero resulta que a raíz de los cambios tecnológicos, a raíz de la llegada de la inteligencia artificial, a raíz de que el mundo de hoy es totalmente diferente del mundo de hace apenas 20 años, ya el concepto de pacto no está vigente. Porque, como les decía, si pacto implica que cada una de las partes cede para llegar a un lugar intermedio, nuestras empresas terminarían en un lugar intermedio y serían devoradas por la competencia, por aquellos que decidieron que se tenían que alinear no con el pasado ni con el presente, sino con el futuro. Por eso es que nosotros hoy hablamos del puente entre generaciones, es decir, cómo logramos que ambas generaciones, la mayor y la menor, o las tres generaciones que hoy puede haber una empresa, la generación fundadora, la generación hoy de los abuelos, la generación que probablemente hoy tiene el poder y la generación joven, todos ellos puedan ir hacia el mismo lado y de la misma manera. Y ese es el gran desafío del presente, poder comprender qué es lo que nos detiene para poder traspasar este puente entre generaciones y qué es lo que tenemos que hacer, qué cambios tiene que hacer cada uno para que este puente sea realmente efectivo. Porque el futuro no espera. El futuro nos demanda actitudes que probablemente hace una generación no eran necesarias. Hoy tenemos que pensar permanentemente en la innovación, las nuevas tecnologías, la nueva manera de ver la realidad, de ver el mundo, y esto lo tenemos que hacer en conjunto. Por eso es que hoy la convocatoria es a analizar, a revisar este puente entre generaciones y ver cuál es la mejor manera para transitarlo en conjunto. Así que, como parte de ese puente entre generaciones, yo como fundador de CAPS Consultores y como fundador de Steam Groups, considero que es el momento de darle la palabra
a una generación más joven, a la generación que sostiene el día a día de nuestras prácticas de consultoría. Y en esa generación está Yael, directora de Steam Groups. Eh, Quiero saludar también a María Julia Palacios y, y a Lucía Talavera, que son, y estamos desarrollando toda esta práctica se puedan llevar adelante. Así que bienvenidas María Julia y Lucía. Y ahí te dejo la palabra. No sé si ya estamos casi, hay un gran número. Bueno, gracias a todos y bienvenidos. Voy a empezar a la presentación, Leo, si te parece. Adelante. Yo acá veo pocas caras, pero entiendo que las que no están eh, sin camarita, así que Ujú. vamos. ¿Me ahí ven todos? Sí, yo veo bien. Perfecto. ¿Nos ven, No nos sé si escuchan? se me Vale. escucha. ¿Sí? Sí, se escucha, se escucha. Vamos Bueno, a dejar un, gracias. un- un ratito al final, como siempre, para preguntas, comentarios, dudas. Las pueden ir anotando, las pueden ir poniendo ahí en los comentarios si desean. Así que vamos allá. Ahí pueden ver. Sí, él sí se ve Leo. bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, Leo, ¿querés arrancar con esto? Bueno, Con la presentación. básicamente me gustaría que hoy tengamos en claro que hoy no vamos a decidir quién sigue. Desde ya, la idea no es buscar culpables de que las cosas no estén funcionando bien de pronto, y desde ya tampoco la idea es poder resolver todo en una sola conversación. Realidad que responde a otra época en que se hablaba de a rey muerto, rey puesto, a que había que buscar un sucesor, había que buscar a veces un clon del fundador. Esto con el tiempo fue evolucionando y hoy lo que tratamos de lograr es una sucesión basada en la participación de todos los miembros de la familia, porque en realidad todos ellos son herederos, algunos de ellos van a ser sucesores en la práctica de la empresa, pero desde el punto de vista patrimonial, a la corta o a la larga, todos los miembros de la siguiente generación probablemente van a tener una participación en el patrimonio. Entonces, cuanto mejor atendamos a los derechos y a las expectativas de los futuros accionistas, mejor le va a ir a la próxima generación y mejor nos va a ir a nosotros como titulares actuales del patrimonio, porque básicamente, en tanto miembros de una familia, uno de los deseos que tenemos es la unidad familiar. Y esa unidad se consigue cuando prestamos atención al deseo y a las expectativas de cada uno de los miembros de la próxima generación. Hay muchas empresas donde la continuidad no está dada por un miembro de la familia en la práctica cotidiana, sino por un gerente general externo. Son casos de profesionalización de la empresa con terceros no familiares, pero lo que mantiene la familia es la propiedad y muchas veces la participación en el directorio. Y hay otros casos donde todos los miembros de la familia se integran en el día a día de la empresa. Pero como bien decimos acá, de lo que se trata no es de buscar culpables si ese modelo no se cumple, sino justamente de ordenar el sistema, familia, patrimonio, empresa,
nombrar los riesgos típicos, qué es lo que se traba habitualmente, y presentar los 5 pilares del puente, o sea, qué tenemos que diseñar para que esto realmente funcione. Entonces, ¿cuál es el resultado que esperamos lograr? Tener un lenguaje en común, poder separar el amor, que tiene que ver con el rol familiar, respecto del rol en la empresa. Que cada cual pueda entender que tiene que encontrar su camino, que no están condenados a trabajar en la empresa o a cumplir una función en la empresa. Hoy por algún motivo no podía dejar de recordar el caso de un chico que estaba muy frustrado en una función contable en la empresa y que tenía toda la vocación y toda la capacidad de estar en ventas, pero resulta que era el hijo mayor del que se había dedicado a los temas de administración. Entonces, claro, si era el del administrador, tenía que ser administrador, hasta que pudimos, entre comillas, liberarlo a lo largo de un proceso de consultoría. Bueno, vamos a tratar de que cada cual pueda hacer un mapa claro, qué está pasando realmente. Y vamos a generar un próximo paso simple para bajar la tensión y subir la claridad. O sea, la idea es que ustedes se vayan de esta masterclass con conceptos claros respecto de qué es lo que podrían hacer para mejorar el vínculo y que para que cada cual empiece a encontrar su lugar en relación a la familia y a la empresa. Y algunos conceptos claves, la transición no se decide, se diseña. Y cuando hablamos de diseño, hablamos de tener una visión, tener una misión, tener objetivos, y recién a partir de ahí tratar de hacer lo necesario para que esos objetivos se puedan consensuar con el conjunto de la familia. Y hay que tener en claro que si no construimos el puente, la convivencia igual ocurre, pero en tensión. A nosotros nos pasa cuando comenzamos los procesos de consultoría que muchas veces hay una tensión latente en el ambiente. Yo recuerdo que en una oportunidad era tal el grado de autoexigencia de cada uno de los miembros del grupo familiar, que a su vez tenían algunas incompatibilidades entre sí. Yo les diría que tenían algunos sueños diferentes entre sí, pero mucha exigencia de cada uno consigo mismo y hacia los demás. El clima era de una tensión insoportable y yo sentía que si empezaba a describir lo que estaba pasando en una línea soft, si empezaba desde abajo y de a poquito para ir explicándolos, no iba a llegar hasta el final, me iban a cuestionar antes. Entonces empecé por el título. Titulé mi informe, Alemania 1938. El shock fue enorme. Ahí tomaron conciencia del grado de tensión en el que estaban viviendo y se plantearon si ellos realmente querían seguir viviendo así o no. Bueno, tenemos que tener en claro que heredar es un dato y continuar en la empresa es una elección. Y a veces hay que tener en cuenta también que lo que no se ha dicho decide. Lo no dicho, lo que no está claro, lo que no se puede expresar, muchas veces es lo que termina decidiendo conductas. Bueno, y ahí te dejo a vos. Ahí va de vuelta. Ahí te escucho. Perdón, Bueno, y ahí, adelante. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de cómo se diferencia la empresa familiar, ¿no es cierto? Y cómo es distinta de empresas no familiares. Y qué es lo que cuando se mezclan, qué ocurre cuando se mezcla la familia, el dinero, la identidad, el poder, y cómo esta complejidad deja de ser teórica y se vuelve personal.
acá, porque al mezclarse todas las dinámicas, es cuando una decisión de un negocio puede sentirse como un rechazo personal, como en un cambio de liderazgo puede sentirse como una pérdida de identidad, y cuando un desacuerdo y una definición puede sentirse como una traición. Entonces acá vamos a mostrar la teoría de los tres círculos, muchos de ustedes quizás la conocen, donde desde la consultoría en empresa familiar se distingue de hace muchos años, se estudia la dinámica en estos tres círculos, que es la empresa, la familia y la gestión, ¿no es cierto? El patrimonio. Entonces, cada uno de estos círculos van a ver que tienen diferentes actores, ¿sí? Como vemos en la familia, por ejemplo, los miembros de la familia, los empleados, en lo que es, bueno, voy a poner todas las intersecciones para que las veamos. Entonces, en cada uno de estos círculos hay ciertos actores, hay ciertas personas que además en las intersecciones es donde suelen armarse estas dinámicas, donde normalmente hay que trabajarlas porque pueden darse a malentendidos, ¿no es cierto? Entonces está los miembros de la familia que también trabajan en la empresa. Por otro lado, los empleados que no son familiares, por lo cual están en la empresa, en la gestión. Después tenemos entre la empresa y la gestión los accionistas, que también son empleados de la empresa, los accionistas y socios, ¿sí? Accionistas, socios que también son miembros de la familia. Así que todos estos sistemas se superponen y cada una de estas intersecciones tienen, además de roles, ciertas dinámicas, ciertas intenciones. eh, por lo tanto, es complejo, es una dinámica muy diferente a lo que es la empresa no familiar. Entonces, como veníamos diciendo, está la familia, donde existen los vínculos, la Yo historia. siempre cuento una anécdota de un grupo. Perdón, y a él quería aclarar algo, quería contar algún ejemplo. ¿Me Sí, permitís? por supuesto, por supuesto. Em, em, Siempre contamos, por ejemplo, una historia de un grupo de eran dos familias ensambladas, donde lo que querían era constituir un grupo. Tres de los cuatro integrantes de estas dos familias trabajaban en la empresa y solamente una no trabajaba en la empresa. En un momento, y con toda intención, les pregunté, ¿quién es la persona clave en esta empresa? Y por supuesto, todos coincidieron en decir que era la gerente general, trabajando en la constitución del grupo empresario familiar. Y por lo tanto, la clave no es quién produce más o quién agrega más valor en la empresa, sino quién de alguna manera refleja o representa los intereses de los componentes de este grupo empresario familiar, de este holding. Y en ese sentido, la persona clave es la persona que no trabaja en las empresas del grupo, porque justamente el único interés de ella por participar es por tener dividendos. Entonces, todos los demás, el gerente, los gerentes de área, en realidad trabajan para lograr que esa persona, y en definitiva todos ustedes, puedan tener dividendos. Pero quien lo representa con mayor claridad, de pronto dicen, bueno, yo estoy cobrando un muy buen sueldo o yo estoy teniendo muy buena, olvidar el objetivo principal. Pero la persona que no trabaja en la empresa es la única para la cual la clave está la obtención de dividendos. Esto es un ejemplo de cómo funcionan las interacciones entre cada uno de estos círculos. Y otro ejemplo muy significativo y muy típico es cuando tenemos a un padre, administrador, gerente general, jefe de familia, jefe de
la empresa, que en un momento le nace su primer nieto. Y en ese momento su interés está en que, por ejemplo, su hija que trabajaba en la empresa esté con su nieto, no que cumpla el horario que estaba preestablecido. Y si esto no se comunica adecuadamente, lo único que genera es resentimiento en el grupo de hermanos, que siente que se está favoreciendo a alguien de una manera que no es clara. ¿Tá? Entonces, este es el tipo de cosas que cuando tenemos en claro los tres círculos, estamos en condiciones de prevenir y de alguna forma de resolver. Gracias. Entonces acabamos de nuevo con los tres sistemas que se superponen y para darnos cuenta con más claridad esta idea clave de que cada uno, como decía Leonardo, cada uno de estos sistemas tiene como una dinámica y una tira para algún lado, ¿no? Distinto del otro. Entonces, básicamente, o sea, esto de cómo se puede mezclar, ¿no es cierto? Cómo desde la familia, con los vínculos, la historia, la pertenencia, de la propiedad, donde lo que gobierna es la justicia, el control, el legado, y la empresa, la ejecución, el desempeño, la estrategia. O sea, es un modelo complejo por excelencia, no es que la familia lo está haciendo mal, sino que realmente es una dinámica compleja, con un montón de integrantes en cada uno de los lugares, con mucho para trabajar y porque hay que poder elaborar esto de una manera es para tener los éxitos que se esperan, ¿no? Y entonces hay una fuerza invisible que no aparece en los números de la empresa, pero que opera todos los días y que quizás nadie las nombra, que habla de los silencios o los esfuerzos de eh, quien fue apoyado, quién se sacrificó como fundador. Digo, quizás acá puedas vos dar un poquito de tu conocimiento específico, porque eso tiene que ver mucho con los fundadores, ¿no? Estas fuerzas invisibles que gobiernan en el silencio, quizás. Hay un caso muy típico que forma parte de nuestros modelos de traspaso generacional, que tiene que ver con el sentir del refundador. El refundador es alguien que no fundó la empresa, sino que recibió la empresa en un estado de mucho riesgo, por ejemplo, después de la muerte del fundador, o después del divorcio de la pareja fundadora, o después de una crisis económica gravísima. Y entonces una persona, un miembro de la siguiente generación, muchas veces sin tener toda la madurez necesaria, de pronto deja los estudios y se dedica a sostener la empresa. Pasa el tiempo y ese rol no termina de ser reconocido. Los hermanos creen que en realidad son todos herederos por igual, sin comprender que si siguen estando ahí es gracias a ese esfuerzo particular de un miembro de la familia que en algún momento dejó todo por la empresa y probablemente en ese momento fue a destiempo. En la mayor parte de las situaciones que me ha tocado vivir, esto no se conoce adecuadamente y esta figura, la figura del refundador, es una figura, gesto tremendo, que es esa de la empresa golpeando la pared y diciendo, si no fuera por mí, esta pared no existiría. ¿Tá? Esto es un ejemplo de cómo a veces hay esfuerzos o sacrificios que los demás no están en condiciones de reconocer. Y esto es lo que, de alguna manera, vuelve a demostrar que el proceso de ordenamiento de las relaciones entre empresa y familia es antes que nada un proceso comunicacional. No es simplemente decir dónde va a pararse cada uno en el futuro, es entenderse, es valorarse, es poder comprender la historia con una mirada compartida. Adelante, Yael.
Bueno, y queremos también nombrarles los riesgos que rompen la convivencia, ¿no? El mandato silencioso, lo que no se dice, ¿no? Tenés que, las expectativas, el no poder decir, pero sentir en relación a algo que no se está compartiendo. Esto realmente es algo que no ayuda, sino que perjudica muchísimo en en la convivencia. La propiedad versus la gestión, cuando se discute poder, pero no estrategia, esto es un riesgo muy grande, porque no estamos hablando de cómo podemos hacer que algo se ejecute, que algo se cumpla, sino que se discute quién tiene la autoridad, ¿no? Este tema de acumular y después explotar, las conversaciones que no tienen un método, sino que es el acumulamiento, no tener una agenda de temas con quien poder conversar ciertos temas. Y esto es un gran riesgo. La siguiente generación, que ahora yo voy a hablar un poquito más de esto, pero un riesgo enorme es tener a la siguiente generación totalmente desinformada, alejada del negocio, donde ellos no tienen ninguna herramienta ni información concreta para poder ellos decidir con claridad, ¿no? Entonces está esto de decide sobre una fantasía, sobre un mandato de haber visto lo que han hecho las generaciones anteriores. Y esto de la innovación bloqueada, que tiene que ver con que el control reemplaza la confianza. ¿Cómo? Bueno, esto de control versus confianza es la habitación, ¿no es cierto?, del liderazgo. Acá, Leo, me gustaría que vos pudieras hablar de un poco las expectativas de los mayores, de los grandes, para yo después poder enganchar con las expectativas de los jóvenes. ¿Qué suele estar en juego? ¿Por qué este puente es importante construirlo? Porque existen eh, unas expectativas diferentes. Sí, Mario, estás en Sí, silencio. sí, sí, me quedé con todo lo que escucho y la familia. Bueno, que los jóvenes hoy por ahí tienen otro tipo de visión, como decíamos, eh, por ahí lo ven obsoleto lo que uno está haciendo, y el trascender de la empresa es otra visión, otra misión. Eh, ¿Cómo se traslada, cómo se siente para que se fortalezca el significado y sentido de estar ahí, de pertenecer? Eh, Ahí es como que yo veo mm, como un hueco, ¿no? Porque no lo podés inculcar, lo tiene que sentir ya de chiquito, como fue viendo la familia. Y no sé, ahí se me está como riesgo, ¿no? Que no se sienta identificado, sentido de pertenencia. Significado y sentido de pertenencia, me gusta decirlo. Bueno, gracias. Eso me queda dando vuelta. No, gracias por tu comentario. Vamos a contestar a esta pregunta seguramente un poco más adelante, pero es así. ¿Cómo acercarlos, ¿no? ¿Cómo hacer para que se sientan parte? Eh, Acá vamos a primero hablar un poco de estas expectativas y estos silencios y estas preguntas que se hace el fundador, eh, que tiene que ver con, o sea, en este traspasar la empresa o el poder o con la convivencia mismo, qué suele estar en juego y qué preguntas se hacen silenciosamente, quizás sin poderlas compartir, ¿no? Ujú. Sí, las típicas preguntas. ¿La empresa sobrevivirá sin mí? ¿Respetarán lo que se ha construido? ¿Seguiré importando? ¿Quién soy si no estoy al mando? Pero estas preguntas, en este momento, en particular en quienes son miembros de la generación millennial, en la generación llamada X, o sea, los nacidos entre el 46, 47 y el 63, y los nacidos del 60
cuatro aproximadamente está En estas dos generaciones hay una pregunta clave que es, ¿mis hijos quieren continuar con la empresa? ¿O esto es un mandato y de alguna manera es un sallo que les estamos poniendo? Y en ese sentido, cuanto mayor es el éxito económico de un grupo familiar, mayor es la tentación de dejarlos que elijan con total libertad. Pero a veces el problema es que esa total libertad se convierte en un exceso. Tanta libertad que, bueno, hay una eh, presentación que hizo el BBVA en España de una chiquita que llega a la casa del abuelo y le dice, oye abuelo, ¿sabes una cosa? Hoy fuimos a conocer una fábrica y qué casualidad, llevaba nuestro apellido. O sea, la chiquita ni siquiera estaba enterada de que esa era la empresa de la familia. A mí me pasó en una oportunidad dando una charla en un grupo Vistage en el que los miembros del grupo mayoritariamente decían, no, pero a mí me forzaron a ir a la empresa, así que yo con mis hijos voy a hacer exactamente lo contrario. Yo no los voy a influir en lo más mínimo. Y a mí me tocó decirles, tengan cuidado porque si ustedes no generan una formación y un deseo respecto de la empresa probablemente luego no tenga continuidad. Está esto que es absolutamente cierto, de que a la empresa hay que... Por otro lado, está este impulso de los padres millennials y baby y perdón, millennials y generación X que quieren evitar influir excesivamente en sus hijos. Adelante, Yael. Se te cortó un poquito lo último, pero bueno, contando esto de que por esto de proteger y permitirles que decidan libremente, hay una evidencia de que están muy alejados. Entonces, una de las cuestiones es cómo acercarlos, ¿sí? Entonces, como estábamos hablando de estas expectativas del fundador, los jóvenes también tienen sus silencios, sus preguntas y también tienen esta cuestión de los temores y este pesar que muchas veces los paraliza. Quizás no el temor por perder lo construido, como puede tener el fundador, sino el miedo a poder estar a la altura, ¿no? Llenar esos zapatos de los fundadores. Eh, Claro. entonces, acá, Una vez, perdón, el que lo sí. dijo con mayor claridad fue un joven de una empresa familiar muy exitosa, muy simple. La empresa se sentó delante mío y lo primero que me dijo fue, tengo miedo de chocar la calecita. ¿Tá? Él sentía que estaba todo tan bien y que era todo tan simple y de alguna manera no se sentía a la altura y su temor era que eso no pudiera continuar. Es así. Mucho de lo que nos comparten, o sea, los jóvenes normalmente viven entre una mezcla de lo que es la gratitud y una parálisis, ¿no? Gratitud porque han tenido los beneficios y han visto el esfuerzo de sus padres, de sus abuelos, pero al mismo tiempo todo eso los paraliza, ¿no? Por esto, ¿no? Van a poder confiar en mí, voy a poder estar a la altura. ¿Esto es porque tengo la capacidad, la habilidad o simplemente porque soy un miembro de la familia? ¿Podré en un futuro cambiar las cosas sin que esto se viva como una deslealtad, ¿no? Y esto que muchas veces, como vemos en los niños, la dinámica familiar muy presente de esta aprobación de los padres. Los niños la necesitan y en base a eso, aún cuando uno es joven, adolescente, sigue estando esa mirada. Y, esa, y eso pesa, ¿no? Esto es una realidad. Y acá es donde llegamos a este nudo central, que es esta tensión que se vive con los jóvenes, de esto de la continuidad versus la libertad, ¿no? Como si una cosa no pudiera ser en conjunto, si la continuidad no se pudiera elegir con libertad.
así lo sienten. Entonces, esto tiene que ver con este puente que nosotros hablaba Leonardo antes, que hablamos del puente intergeneracional, porque entendemos que tiene que haber unida y vuelta, y eso se construye con procesos, con procedimientos, con acercamientos, con mejores conversaciones. Entonces, vamos a ver cómo puede aparecer este puente, ¿sí? Y esto es cuando transformamos la libertad, esta de la que hablábamos, quizás muy exagerada, ¿no es cierto?, de dejarlos libres y a ver qué ocurre, con poder hacerlos que elijan responsablemente. También poder transformar lo que es la continuidad con un proceso diseñado. Muchas veces era, bueno, hay que continuar y punto, hay que ingresar y se acabó. Pero poderlo transformar en un proceso diseñado ayuda al puente. ¿Hay alguien que está aquí? Bueno, genial lo de Les pido que muy bueno para pongan en silencio, no sé qué. la... Ahí va. Ana, ¿puedes silenciarlo, por favor? Gracias. Gracias. Y el puente es posible cuando hacemos de lo explícito, o sea, hacer explícito lo que hoy está implícito. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que se supone, las expectativas, poderlo hacer explícito, lo que podemos hablar, de lo que podemos acordar, conversar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este puente intergeneracional hablamos de un método, ¿sí? Vamos a hablar de los 5 pilares que hoy sostienen desde nuestra perspectiva este puente intergeneracional, esta posibilidad de la convivencia intergeneracional, como decía Leo, de 2 o 3 generaciones hoy en la realidad de la empresa familiar. Vamos a ver, son cinco pilares que creemos que son herramientas concretas para poder, de nuevo, pasar de lo que hoy se espera y la expectativa a algo concreto, conversado y explícito. Vamos a verlos. Les voy a poner acá todo, voy a hablar, los voy a nombrar y después vamos a leer bien en detalle de a qué nos referimos. Lenguaje común es poder poner el mismo nombre a las cosas, ¿sí? Para minimizar los malentendidos. Es decir, ¿qué es para nosotros ser responsable, por ejemplo, ¿no? Después, reglas, siguiendo de pilar, reglas mínimas. Acá es donde decimos que son las reglas del juego. ¿Qué vale y qué no vale en esta empresa, en esta familia? El tercer pilar, roles claros. Esto tiene que ver con te quiero como hijo, pero te evalúo como gerente, como socio. Entonces vamos a ver la dinámica y la claridad que hace falta con los diferentes sombreros en los diferentes roles. Cuarto pilar, una ruta gradual. Esto es, no, mañana no te voy a dar las llaves de la fábrica mañana, sino que lo vamos a hacer con un proceso, con un procedimiento, para poder tener experiencia y entonces sí tener un criterio en conjunto. Y el quinto pilar, que creo que atraviesa todas, pero es uno de los más importantes, son estas conversaciones con método. ¿Sí? Si queremos ir a profesionalizarlos, también seamos un poco más profesionales. Esto de la regla de oro, de que la cena del domingo no se convierta en la reunión de directorio. Si bien en la dinámica de la empresa familiar sabemos que muchas veces ocurre y también está mal prohibirlas, es decir, estar tan obtusos a no poder conversar de cuestiones de la empresa en la familia, sí poderlas organizar, pero de nuevo, para poder ser más efectivos. Entonces vayamos a verlas con un poquito más de profundidad. Lenguaje común, de nuevo, poder definir, pero sobre todo para poder traducir lo que queremos decir en conductas observables. Es decir, ¿qué es estar en la empresa? Para mí, padre, abuelo, para mí estar en la empresa es llegar con el primero, con el primer empleado, irse con el último. Bueno, y que ahí el joven también puede decir, bueno, para mí eso no es estar. Para mí estar significa A, B, C, D, ¿no? O el compromiso, ¿qué quiere decir? Para mí hay que comprometerse, ¿no? Que puede decir el fundador. Bueno, poder definir estas 3, 4 palabras para achicar los malos entendidos. Y sobre todo, esto evita esa discusión de las intenciones que tenemos. ¿Sí? El siguiente pilar, estas reglas mínimas, estamos hablando de las reglas del juego. Muchas empresas tienen lo que llamamos el protocolo empresario familiar que regula
todo lo que tiene que ver con las relaciones de la familia en relación al negocio, por ejemplo, condiciones de entrada, de salida de los miembros de familia. ¿Aceptamos a los familiares políticos? ¿No los aceptamos? ¿Cómo evaluamos a los miembros de la familia que trabajan en el negocio? ¿Cómo los compensamos? ¿Es con honorarios de mercado? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se decide sin estar en caliente, ¿no? Lo que decimos, poder tener un protocolo de toma de decisiones. Y esto ayuda muchísimo a bajar también la ansiedad de los fundadores con relación a cómo se va a ir adquiriendo estos roles, ¿no? Y cómo vamos a ir ordenando la incorporación de la nueva generación. El tercer pilar, que hablábamos justamente de esto, los roles claros, ¿no? Poder entender y diferenciar, ok, cuáles son los roles y responsabilidades que tengo como miembro de la familia, cuáles son las responsabilidades y tareas que tengo en un puesto, si estoy en la gestión, si estoy en la empresa, quién define, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? Poderlas tener bien claras. Esto es súper importante para los jóvenes de las empresas familiares, porque muchas veces las familias, hasta que se inserta la segunda generación, realmente la energía estuvo en llevar el negocio adelante. Y ahora viene una segunda generación o tercera generación donde necesita mayor claridad. Esto, entender las expectativas, ¿no? Y lo que creo que algo que es fundamental como pilar para esta convivencia tiene que ver con hacerlo gradualmente, como un proceso. De nuevo, esto no es llego mañana y te doy las llaves de la fábrica o espero que entres como gerente general y lo hagas exitosamente, sino que hay empresas donde, por ejemplo, tienen una pasantía, los jóvenes se incorporan durante los veranos, los exponen, ¿sí? A lo que son las tareas, las diferentes áreas, les arman un recorrido donde pueden empezar a tener ese contacto con la historia, con las diferentes áreas de la empresa, del negocio. Y así ellos van adquiriendo la experiencia, vivenciándolo, teniendo un criterio, pero lo que se recomienda concretamente, lo que queremos darles como tip es poderlo hacer de una manera progresiva. Como decíamos acá, dar un proyecto acotado, ¿sí? Esto lo que ayuda es, por un lado, al fundador a entender que no es todo de una, sino que es un proyecto. Ok, te doy esto en un tiempo con un encuadre claro, cuál es la expectativa, en cuánto tiempo, con quién vas a trabajar. Eso baja primero la ansiedad del fundador, pero también baja la presión del joven, ¿sí? Y sube la autoestima y la confianza en que eso se va a hacer bien. Esto gradualmente va ayudando a que se vayan acercando estas miradas, ¿no? Acerca de cómo se tiene que hacer el trabajo en lo que es en la empresa. Como quinto pilar, hablamos de las conversaciones con método. Esto es, de nuevo, tratar de ser lo más profesional que se pueda. Es decir, en la reunión, si el domingo sale la charla en casa, en el asado o la pasta del domingo y se charla de algo de la empresa, poder decir, resolver la cuestión, si un fundador, si el padre le pregunta algo al hijo que está trabajando en relación a algo que se viene en la semana, poder decir, sí, si te parece, mañana lo hablamos en la reunión de la mañana y te digo cómo vengo con esto, ¿no? Poder implementar lugares de conversación en relación a los diferentes temas, si es de la familia en un consejo de familia, si es en un directorio, en una reunión operacional de lo que es el negocio, que se tenga una pequeña agenda, que se respeten los turnos, que se respete lo que dice cada uno, la mirada de cada uno. Y sobre todo también poderlo poner por escrito, bajar lo que se conversa en esas charlas de acuerdos, porque eso lo que te permite también es poderle dar un seguimiento. ¿Sí? Y esto, bueno, le decimos la regla de protección, la cena de domingo que no sea un directorio, ¿no? Bueno, quisimos conversarle, darles estas herramientas concretas, estos pilares, porque realmente sabemos que no es fácil ser dueño y empezar a ceder, ya sea el poder o ceder operación. Y tampoco es fácil ser hijo de un fundador, ¿sí? Y ser hijo de y ser futuros líderes de algo que se respeta tanto y se aprecia tanto en muchas ocasiones.
Por eso queremos hablarles de una solución concreta que tenemos, como decía Leonardo, que se llaman los grupos STEAM, que se basa en lo que es la comunidad de pares. Eh, Antes de hablar de STEAM en concreto, quería preguntarles y que piensen si han tenido la oportunidad de formar parte de alguna comunidad de pares, ya sea de grupos de CEOs o de dueños de empresa, o mismo grupos de autoayuda, no sé, ir a un club de lectura, o sea, un grupo de ayuda de pérdida de peso o de alcohólicos anónimos. Lo que está comprobado es que el grupo de pares es muy poderoso, porque lo que habilita es a poder poner en común, ¿sí? Dudas, desafíos, esto de entender que no estoy solo, que no estoy con una problemática y nadie me comprende. Se espeja un poco la perspectiva, se relativiza esta visión del problema. Uno dice, para esto que pensaba que era solo tremendo, estoy escuchando a otras personas que lo viven de otra manera, ¿no es cierto? Nos da, nos ayuda a tener otro criterio en relación a otras historias y nos permite volver con un plan y un lenguaje común a quien queramos charlar. Pero esto de poder ensayar afuera para poder después hablar adentro de lo que nos compete. Y es acá donde surgió, después de nuestro trabajo en el campo de la consultoría de empresa familiar durante muchos años, veíamos que había una necesidad concreta para los jóvenes de la siguiente generación y construimos lo que son los grupos STEAM, estuvimos haciéndolo todo el año pasado, y es en realidad son grupos de pertenencia, es una comunidad de pares para los hijos de las empresas familiares. Y el mayor objetivo que ellos puedan ir definiendo, ir dilucidando, averiguando de qué manera quieren vincularse con el legado y la familia. Ya sea de una manera operativa, ingresando al negocio familiar, o por otro lado, si no lo quieren, pudiéndose formar para ser socios responsables del día de mañana de ese hermano, primo, que sí decide incorporarse al negocio familiar. Y así fue, y la verdad que fue un éxito absoluto. Les quiero contar un poquito en qué consta y los beneficios que realmente hemos obtenido en este año. El formato del programa son encuentros guiados, ¿sí? Como decíamos, para los jóvenes de las empresas familiares. Son grupos de pares, son grupos de entre 8 a 12 miembros. Tratamos de que no haya familias digamos, miembros de la misma familia en los grupos, porque parte de la riqueza de esta comunidad de pares es poder realmente abrirse y compartir las situaciones que están viviendo, ¿no? Con los desafíos, con los mismos desafíos en relación a quiero incorporarme al legado familiar, no lo quiero hacer, ¿cómo lo hago sin que esto resulte una falta de responsabilidad? ¿Sí? Entonces, el programa consta de reuniones quincenales, más o menos de 90 minutos, 1 hora y media, 2 horas, se hacen virtualmente por Zoom, con el acompañamiento y la guía de un mentor especialista en lo que es la empresa familiar, donde invitamos a expertos a exponer en diferentes temas. Los módulos, si bien esto es un espacio, no es un programa de formación formal, valga la redundancia, como pueden ser algunos programas de las universidades, esto justamente tiene unos módulos, pero lo que mayor énfasis hacemos en que los pares vamos conversando de una manera par en cuestiones, módulos específicos de temáticas que van desde conversaciones difíciles, cómo mejorar la intercomunicación, problemas que pueden tenerse, vemos casos de éxito, casos de empresas donde han faltado herramientas, vemos todo el tema de la empresa familiar, los 3 círculos, lo que estamos compartiendo. Entonces, lo que hemos visto como gran beneficio, bueno, perdón, y entonces con profesionales expertos y también con reuniones de seguimiento para las familias en caso de ser necesario. Muchas veces las familias quieren saber, quieren entender cómo va el proceso de los miembros de los jóvenes, cómo están haciéndolo, ¿no? Cómo se están vinculando. Además de las sesiones de grupo, lo que también el programa contempla es una sesión de coaching 1 a 1 con el mentor, donde ahí el objetivo es bajar
todo lo que se va viendo en los grupos, pero trabajarlo individualmente con con ese joven, con ese miembro, en un plan de acción individual para ese miembro. ¿Sí? La verdad que esto ha sido algo que a mí me fascina y me atraviesa en todos los términos, pero bueno, uno de los beneficios concretos que hemos visto, más allá de obviamente destrabar conversaciones silenciadas y transformar estos silencios que venimos hablando y estas cuestiones que quizás pesan, se han transformado en acuerdos posibles, ¿no? Les quiero compartir un poco de los beneficios que las familias nos han compartido. Específicamente esto de, como hablábamos, de esta libertad que existe, ¿no? Y esta distancia que muchas veces las familias encuentran en la realidad del negocio, que hoy sí se necesita y si se decide seguir con la familia, hay como un abismo entre cómo hacemos para volver a motivarlos y poderlos incorporar al negocio, ¿no? Pero desde la libertad. Entonces, las familias lo que comentan es este beneficio de paralelamente quizás a los desafíos que tienen y que no han podido conversar con sus hijos y con las siguientes generaciones, es como tener el tema en agenda, ¿no es cierto?, de la empresa familiar. Y eso les da tranquilidad, han visto una mejora y un entendimiento y un acercamiento de los jóvenes, porque también lo que trabajamos mucho en el grupo es este empatizar y entender qué hizo que la empresa y el negocio y el legado hoy llegue hasta acá, ¿no? No fue gratis, no fue fácil, no fue de un día para el otro. Entonces, poder acercarlos a esa realidad y empatizar con todo lo que se hizo y al mismo tiempo que ellos vean de nuevo de qué manera ellos pueden agregar valor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos totalmente relevado es que hoy en día los jóvenes, si no pueden encontrar un propósito, ¿no es cierto? Y alinear sus deseos y sus valores con el negocio familiar, es muy poco probable que lo puedan sostener en el tiempo. Entonces, de nuevo, es importante todo esto para las familias y sobre todo esto, de entender que si el joven decide no seguir, no sumarse al negocio familiar, parte de lo que es muy importante lo que hacemos en STEAM y la familia lo ha visto es esto de formarlos como socios responsables el día de mañana del joven que sí, del primo, del hermano que sí decide incorporarse al negocio familiar, ¿no? Y para los jóvenes, sobre todo, lo que hablan es de esta sensación de empatizar, de alivio, de saber que no están solos, de comunidad, de poder conversar de lo que realmente les preocupa, porque esto, a pesar de lo que pueden muchas veces interpretar los fundadores y los padres y los abuelos, es como un desinterés. Muchas veces esto es por no poder conversar, no poder manifestar los temores. Entonces, estos beneficios realmente han ayudado a un entendimiento en común, un acercar estos dos lados del puente, ¿no? Leo, no sé si querés agregar algo en relación a esto de STEAM, si no, Bueno, yo pensaba, todos nosotros sabemos la existencia de un caso muy dramático, el caso Zucardi, que todavía hoy está en la Corte Suprema de Justicia. A mí me ha tocado verlo de cerca porque yo he asesorado a la familia de José Alberto Zucardi, primero haciendo el protocolo familiar del grupo familiar de José Alberto, donde al contrario, a diferencia de lo que le ha pasado con la hermana, hay una integración ejemplar de parte de los hijos entre sí y los hijos con él. Y luego José Alberto me convocó un poco para que diera asesoramiento jurídico respecto del conflicto con la hermana. Y creo que es un caso terrible, un caso dramático, donde esta hermana siempre tuvo celos de su hermano que se había quedado a cargo de la empresa. Y ella fue ingeniera, se recibió de ingeniera, luego trabajó en política, de hecho su marido es un político que en algún momento fue incluso ministro de la Nación. Y en realidad yo me animo a decir que si hubieran existido los grupos STEAM, el juicio Zucardi no hubiera existido, ¿tá? Porque esta hermana no tuvo el espacio adecuado para transmitir sus frustraciones y encontrar un camino de reconducción
de sus expectativas en relación a la empresa. Ahí lo perdimos, a ver. Familiar. Esta hermana se sintió desplazada, sintió, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ahora ¿Me sí, perdieron? ahora sí. ahora Hola, sí. Ahora hola. sí. Ahora sí. Bueno, digo, eh, Esta hermana un se caso así de sintió, dramático, nos un quedamos caso así ahí. de dramático, decía que la hermana se sintió desplazada y el padre tenía las mejores intenciones, porque el Se, padre se había pierde, se pierde. detectado que esa hermana no quería participar en el día a día de empresa. Pero vamos a ver si aquí estamos un poco mejor por Sí, ahí sí leo. al aire libre. Digo que esa hermana hubiera querido tener un lugar en relación a la familia empresaria y en esa época no había herramientas para que esto fuera posible. Entonces, un gran litigio con enorme dolor y distancia en la familia que yo insisto, si hubieran existido los grupos STEAM en esa época, probablemente se podría haber evitado. Sí. Es así, tenemos muchos ejemplos, hemos vivido situaciones este año con los jóvenes realmente muy inspiradoras, tanto con familias que lo tienen muy organizado, el protocolo y la nueva generación, cómo se incorpora, y sin embargo, también hay cuestiones que no se conversan, que no se hablan. Entonces, estos espacios les ha permitido eso, adquirir herramientas, entender que no están solos, que lo que les pasa a ellos es un común denominador de las nuevas generaciones, de las generaciones que tienen ese legado y esa empresa en la cual se pueden incorporar. Eh, no sé, porque se me viene a la mente el caso de una de las jóvenes donde hacía 10 años que estaba trabajando en el negocio familiar sin encontrar su lugar, solamente estar por estar. Entonces, porque el fundador, el padre en este caso, nunca, para él ser dueño significaba estar, ¿no es cierto? Tenía que estar. Y pudo ella adquirir un lenguaje, prepararse para poder conversar el padre de otra manera y decirle, sí, quiero estar, pero quiero estar de otra manera. Podemos probar esto y proponer un proceso, un procedimiento con grandes resultados. Pudo encontrar su lugar, aportar valor, ¿no es cierto? Y generar resultados. Y eso cambió no solamente su motivación, su deseo de permanecer en la empresa, sino la interrelación con la empresa, con el padre, con el hermano y con todos los que estaban adentro. Así que, bueno, como cierre, antes de darles un ratito para preguntar y hacer comentarios, queríamos... Perdón, aquí hay una pregunta, ¿jóvenes de qué edad son? Estamos trabajando, si bien consideramos que en los grupos podría haber jóvenes desde los 16 años, en realidad estamos trabajando con jóvenes de 18 años para arriba. Y si bien originariamente pensamos de 16 a 30, esto se corrió un poco y hoy Sí, estamos más trabajando con 18 a 35. así es, así es. Ah, yo no veo las preguntas, Leo, así que si me ayudas con eso, no estoy Sí, sí, pudiendo, cómo no. no sé si hay alguna pregunta más. Cómo no, no hay más preguntas ahora en el chat. Ok, entonces, bueno, básicamente no queremos que se vayan solos con la teoría, nos gustaría que se puedan ir para empezar con algo concreto, ¿no? Y pragmático desde mañana mismo. Uno podría hacer esto, empezar elijan una conversación de realidad, algo, una charla sin tener que tomar ninguna decisión, solamente abrir ese canal de comunicación, que se pueda hablar, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los desafíos hoy? ¿Qué expectativas se tienen? Otra acción concreta, poder empezar a hablar desde el rol explícito, ¿sí? Si ya tengo un hijo en la empresa, ¿cómo me estoy manejando en esa comunicación? Desde el amor, no digo porque no quiero ofender, ¿no es cierto? Quiero poder decirte que te quiero como hijo y poder evaluarte como el rol que estás cumpliendo. Y de nuevo, conversar con método.
¿Qué quiere decir? Respeten los lugares, eso a a las nuevas generaciones les es de muchísimo valor. Poder decir, esto hablamos en la empresa. Marcelo, ahí te veo la mano. Sí, ¿me escuchás bien, Sí, Yael? te escucho Mira, perfecto. lo que yo quiero hacer es a lo mejor puede ser un aporte o una duda bastante importante de mi parte, donde yo voy a hablar de jóvenes de alrededor de 40 años, pero en realidad ya no son jóvenes, ya son hombres y mujeres que están ocupados de llevar adelante la empresa. Y voy a tomar el ejemplo de Leonardo, que lo dijo al principio de la charla, cuando de cuatro hermanos hay tres que trabajan y uno que no estaba interesado en la parte gerencial, sino de que a él lo que le interesaba era ser parte de la sociedad y él esperaba los dividendos. Y entonces Sí, yo he visto en muchas situaciones donde los que están gerenciando, que tienen una retribución al trabajo, que es el sueldo, o el nombre que se le quiera dar, independientemente de la retribución por medio de la participación accionaria, de la distribución de utilidades, como el hermano que no trabaja, resulta que en algún momento le dicen al hermano que no trabaja, mira, yo te quisiera cambiar el lugar. Vení vos acá a estar en el campo de batalla, en el día a día, y yo me quedo a disfrutar de los dividendos y resigno el sueldo. Y eso lo veo como una cuestión que termina por resolver como una cuestión práctica, tratar de arreglar con ese hermano o hermana que no está trabajando en la empresa en ningún ámbito y comprarle su parte porque cuando las empresas no son suficientemente grandes, sino que hablamos de pymes medianamente desarrolladas, los que están, como dije, en la trinchera, en el día a día, se sienten como que están trabajando para el otro o la otra hermana que en definitiva ella está para cobrar. Porque, bueno, no lo quiero hacer muy largo, creo que se sí, se interpretó. entiende. Ahora, ¿cuál sería Sí, una solución? ¿Cuál sería una solución para que todo siga siendo viable y los hermanos que están trabajando puedan tener a lo mejor una idea, les digo, un plus sobre lo que son las utilidades y algo así, o Pero alguna salida? que, a ver, por un lado, por trabajar es necesario tener un sueldo de mercado. Lo que ocurre es que justamente en la confusión de las relaciones fraternas, así como yo contaba el caso del refundador que golpea las paredes diciendo sin mí esto no existiría, muchas veces hay de alguna manera, una consagración de tal magnitud al trabajo que no hay dinero que lo pueda pagar, ¿tá? O por lo menos esa es la Sí, sensación subjetiva del que lo está haciendo. Pero vos dijiste algo clave, vos dijiste que quizás las empresas no son suficientemente grandes. Y claro, efectivamente, cuando la sensación es que la empresa no es lo suficientemente grande como para mantener accionistas pasivos, quizás lo mejor que puede hacer la familia es entender esa circunstancia y facilitar el proceso de salida de los hermanos que no se van a involucrar, claro, haciéndolo de la manera más sincera y yo diría legítima que resulte posible, porque lo que no hay que olvidar es que se van a seguir viendo el resto de la vida. Entonces, quizás para uno de los miembros de la familia o para algunos miembros de la familia que están involucrados en el día a día de la empresa, no hay manera de justificar que otro se lleve simplemente dividendos, porque es una empresa que no está destinada a tener dividendos. Y lo que hay que hacer es facilitar el proceso para que cada cual pueda encontrar su mejor lugar. Probablemente va a haber que comprarle la parte. claro. Bueno, nos entendimos. Me gustó, Sí, Leonardo, gracias. un gusto. Bien. Bueno, estamos totalmente en hora. sí, Eh, yo quisiera resaltar que Yael va a estar atenta a que cualquiera de ustedes que quiera tener una charla
individual con ella le puede resultar muy enriquecedor para decidir la incorporación propia o la incorporación de alguno de los miembros de su familia a los grupos STEAM. Y desde ya, desde CAPS Consultores, también estamos atentos a las problemáticas de cada uno de ustedes para poder encontrar el mejor lugar para cada uno. Y ustedes saben, hay una frase típica que yo repito siempre, porque me parece que es clave en todo esto, que es una frase de Ana Karenina, que dice que cada familia feliz se parece a otras familias felices y cada familia infeliz es infeliz en su propio estilo. Y reafirmar que nosotros trabajamos para encontrar esas causas de infelicidad y poder removerlas, y para poder lograr que las familias sean lo más felices posibles y que las empresas sean lo más exitosas que la realidad permita. Así es. Les pasamos de nuevo, si tienen alguna duda, por favor, contáctenos. Sé que nos pueden contactar en la página de Steam Groups para ver el programa. Ahí está la información, acá están los teléfonos, también de las personas encargadas en Paraguay, en Argentina. Y ahí está el email donde nos pueden escribir en cualquier momento. Si no, el mío es Yael, como mi primer nombre, @steamgroups.com. No sé si hay alguna pregunta más. A mí me gusta terminar con esta frase, que, digamos, las familias que trascienden no son las que no tienen problemas, sino son las que los atraviesan y los que se atreven a conversarnos. Así que los invitamos, esa es la invitación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Sí, por la gracias a atención de ustedes. ustedes. Súper claro todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.